Hola familia, bueno, como lo prometido es deuda, aquí llega el primer vídeo de divulgación científica. En ese tráiler del Día Mundial de los Océanos planteábamos la pregunta de qué sabemos de la comunicación de los animales más emblemáticos del azul, como los delfines, etc. En este vídeo les vamos a responder o intentar explicar cómo intenta la comunidad científica responder a preguntas del tipo de por qué existen comunicaciones más complejas que otras entre las especies y qué relación guarda esto con lo que entendemos por inteligencia. Yo soy Dani Miranda, esto es Transición Océano, empezamos. Nos tenemos que remontar unos 200 años, y creo que las hojas de este calendario me son un poquito insuficientes, para llegar a una de las primeras definiciones de comunicación aportadas por Lamarck, quien lo atribuyó a una necesidad de transferir información entre individuos. Mientras que nuestro legendario profesor Charles, y no me estoy refiriendo al de X-Men sino Darwin, lo achacó a la transmisión de emociones y sentimientos. Sin embargo, ambos tenían algo en común, y es que cuán diversa y compleja iba a ser esa comunicación estaba relacionada con la complejidad social de las especies. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué es de la complejidad social? ¿Me estás hablando de especies que viven en grupos o gregarias, que es lo mismo, no? No es el único indicativo de complejidad social, sino más bien qué tipo de interacción hay entre individuos. Es decir, son interacciones repetidas en el tiempo con los mismos individuos, estables en el tiempo, duraderas, o es más bien un encuentro casual en un contexto reproductivo, por ejemplo, lo que nosotros vendríamos llamando un aquí te pillo, aquí te mato. Pues a eso es lo que hace referencia la complejidad social. Vamos a ver con un ejemplo cómo el vivir en grupo no es el único indicativo de complejidad social si comparamos un grupo de ciervos con un grupo de babuinos. Ambos grupos pueden tener el mismo número de individuos, sin embargo la relación que hay entre individuos dentro del grupo de babuinos son relaciones más estrechas, más estables, pues son distintas de aquellas que van a tener entre los ciervos, ¿no? Entonces ahí se definen pues distintos grados de complejidad social, más compleja en el caso de los babuinos, ¿vale? Entonces en base a esta definición pues uno puede estar tranquilamente paseando en el monte, ¿no? Se imagina ahí pues y encontrados pues con un lagarto en una roca solitario, y entonces mirar al lagarto y pensar, pobre animal, carece de complejidad social. Cuidado señores, porque los lagartos tienen comportamiento territorial, es decir, que va a estar al acecho de otros individuos circundantes interactuando repetidas veces con estos individuos, por tanto sí que tienen cierto grado de complejidad social. En base a esto se ha formulado la siguiente hipótesis, que es la hipótesis de la complejidad social o de Social Complex Hypothesis. Oh, da gustito irme en inglés. Creo que tengo pensado hacer estos vídeos también en inglés aprovechando, bueno, ese certificado B1 que me saqué en el 2013. ¿Podrías no irte por los laureles y contarnos qué nos viene a decir esta hipótesis? La complejidad y lo diverso que va a ser pues esos sistemas de comunicación va a depender en esta complejidad social que les he estado contando, ¿no? Entonces cuando hablamos de comunicación, antes de seguir, dejar claro que nos estamos refiriendo a distintos tipos de comunicación, no hay un único tipo de comunicación, ¿no? Y quizás lo que nos venga a la mente sean dos tipos que probablemente además sean los más estudiados, que es la comunicación sonora, ¿no? La producción de sonido, y la comunicación visual. Todo el mundo puede pensar pues en el despliegue de colores en las plumas de las aves, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner como ejemplo uno de esos estudios que apoya esta hipótesis de la complejidad social, ¿no? Relacionando pues esas interacciones con distintos individuos con qué complejo es mi repertorio sonoro, la canción que estoy cantando en el caso de este estudio específicamente, que se hizo con 9 especies de chochines. Fíjense, los chochines pues son una especie de ave muy mona, mírenlo aquí en la foto por favor, que este bicho está para comérselo, pero a besos, vamos. Bueno, encima es que el nombre como un chochín, ¿verdad? Bueno, pues en definitiva lo que se vio en este estudio es que los chochines, las especies de chochines que vivían en áreas donde había una mayor densidad de individuos, ¿no? Y que interactuaban más frecuentemente con otros individuos, pues tenían pues un repertorio sonoro más complejo y diverso que otros, ¿no?
Además, la especie de chochín que pasaba más parte del tiempo cantando y tenía un repertorio sonoro más complejo coincidía ser con la más polígama, es decir, tener varias parejas durante la época de reproducción. Para explicar la complejidad social les he hablado hasta ahora de ese tipo de interacción que hay entre otros individuos, si son repetidas en el tiempo, etc. Pero hay otro grado más de complejidad social y es qué tipo de lazo hay entre dos individuos, es decir, si es un lazo más estrecho que en otros casos, ¿no? Y donde en ese lazo tan estrecho el individuo A necesita acceder a una parte más íntima del individuo B y viceversa. ¿Y a qué me refiero a una parte más íntima? Pues me refiero a sus estados emocionales, es decir, hacer una lectura de sus emociones, ¿no? Si estás triste, feliz, contento. La evolución para ello nos ha dotado, en el caso de los homínidos, de una mayor flexibilidad en los músculos faciales, donde poder expresar ese tipo de emociones, ¿no? De si estamos felices o contentos y que el otro pues también lo pueda hacer esa lectura, ¿no? Entonces, hablando de esto, me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque hay un mito muy extendido de que el rostro de los delfines es una sonrisa permanente y constante donde ellos están pues súper felices todo el rato, ¿no? Nuestra cara posee unos 43 músculos faciales, algunos de los cuales involucrados en nuestra sonrisa y expresiones que nos sirven para crear contacto y lazos sociales con otras personas. Un estudio que se hizo con 12 especies de homínidos demostraba cómo esta movilidad facial era importante para la cohesión de grupo. Algo que ya nos adelantaba Darwin en su obra The Expression of the Emotions in Men and Animals, que decía que aquellas especies con complejidad social, los gestos y las expresiones deberían de ser tan importantes como las vocalizaciones. Los delfines, en cambio, carecen de esta movilidad facial y la morfología de su rostro se ha relacionado a una adaptación evolutiva para la hidrodinamia o natación en el agua. Los delfines y los cetáceos en general confían principalmente en la comunicación acústica para dicha cohesión social, donde además se sabe que pueden llegar a identificarse a nivel individual por sonidos únicos de cada delfín, algo que se conoce como el silbido firma. Por otro lado, este tipo de lazos más estrechos entre individuos van a requerir de una mayor demanda cognitiva. Cuando hablo de cognitiva me refiero a habilidades intelectuales como son la memoria, el lenguaje, el aprendizaje. Y esto ha hecho formular la siguiente hipótesis, que es The Social Intelligence Hypothesis, o la hipótesis de la inteligencia social, donde se relaciona la inteligencia con este grado de complejidad social. ¿Por qué? Bueno, porque ya no solo como especie vamos a tener que resolver problemas de nuestro entorno físico, sino también de nuestro entorno social, ¿no? Recordar interacciones pasadas con otros individuos, ¿no? Identificar a esos individuos pues a nivel individual, básicamente. Un ejemplo de lazos estrechos son las relaciones monogámicas, donde se forman lazos de pareja durante mucho tiempo y también hay pues un cuidado biparental. Y como ejemplo podemos tener especies de aves como son los loros o los cuervos, donde además se les ha visto con un desarrollo del cerebro, del tamaño del cerebro más grande en comparación relativo al tamaño corporal. Y fíjense que son especies de aves que además atribuimos cualidades que calificamos de inteligentes. Ya para terminar, me gustaría hablarte sobre otro aspecto de la complejidad social en estas especies donde la evolución ha favorecido picos de cerebros más grandes, donde no solo residen que son animales que vivan en grupos, sino que las interacciones entre individuos se dan en distintos niveles, algo que se llama una estructura social jerárquica. Vamos a poner el ejemplo con las orcas, ¿no? Imagínense aquí que tenemos a Baby Orca. Baby Orca. Bueno, suficiente, es que estaba muy a huevo, lo siento. Baby Orca está acompañado de Mamá Orca. Bueno, ya está, no se vengan tan arriba. Vamos a ponerlo en grande para que esto tenga un poquito más de seriedad. Baby Orca está acompañado por Mamá Orca y Abuela Orca, dado que las hembras tienen una esperanza de vida de entre 80 y 90 años. La descendencia de líneas maternas se les conoce como líneas matrilineales y por tanto formarán un grupo matrilineal. ¿Sabías que una orca en libertad del mar de los Salis llamada Granny se estima que alcanzó unos 105 años de edad? Por tanto, podríamos incluir dentro de este grupo a la bisabuela orca, la orca de mayor edad y que se la denomina la matriarca.
Estas orcas, a su vez, irán acompañadas por hermanas, primas y sus crías, viajando juntas en lo que se conoce como un pod de orcas. Distintos pods o familias de orcas que muestran dialectos acústicos similares se les conoce como clanes y probablemente desciendan de un pod común en el pasado, es decir, donde distintos grupos matriarcales se han ido fragmentando. Por último, distintos clanes sin relación acústica o matrilineal pueden solaparse en su rango de distribución, formando así una comunidad de orcas. Bueno familia, si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal. No, por Dios, qué acoso. No se suscriban si no quieren anuncios. Nada, ¿qué quería decirles? Que espero que les haya gustado. En el próximo vídeo pues les explicaré un poquito qué críticas ha recibido esta hipótesis por parte de otros autores y también fuerzas evolutivas que actúan en contra pues de lo que hemos venido explicando en el vídeo de hoy. Así que cuídense mucho, un beso volado y nada, nos vemos.